Alexei Orlov se sentó en su coche, mirando hacia la calle vacía, cubierta por la lluvia otoñal, y maldijo en silencio su destino. La noche, que debía ser un paso más hacia su gran éxito, se había convertido en un completo fracaso. La importante reunión de negocios que había preparado, con tanto esmero, se canceló en el último momento. Su día de negocios se había arruinado, y, en lugar de disfrutar de un lucrativo contrato, ahora estaba sentado en su coche, en el centro de la ciudad, buscando una solución. Las cosas no eran como había imaginado. ¿Cómo he podido ser tan estúpido?, pensó Alexei, moviendo nerviosamente los dedos de su caro reloj. Sus pensamientos iban de un contratiempo a otro hasta que sacó el teléfono y, tras echar un vistazo a la pantalla, se lo volvió a meter en el bolsillo. La idea de darle vueltas a otro trato no le atraía. Necesitaba salir de esta rutina. Al levantar la vista, se dio cuenta de que la lluvia se había intensificado. Las nubes cubrían el cielo con fuerza, y la ciudad parecía sin vida. «Señor Orlov, ¿nos vamos a casa?», preguntó su chofer mirando a su amo a través del espejo. Alexei suspiró y negó con la cabeza. «No. Antes de volver, quiero comer. Búscame algo cerca, pero lejos de todo este alboroto», ordenó. El chofer guardó silencio un momento, pero luego hizo una reverencia y se alejó en una dirección donde las luces del atardecer aún estaban encendidas. 10 minutos después, el coche se detuvo frente a un pequeño restaurante con el letrero «Comida casera». El local no destacaba entre los demás, un simple letrero de madera, una iluminación tenue y un leve olor a comida cocinándose. Pero algo en él le llamó la atención. Miró el restaurante con duda. Para su nivel, una elección así era inapropiada. «Esto... algo familiar. ¿De verdad se come bien aquí?». Su voz estaba llena de escepticismo. «Sí, señor Orlov, este lugar es famoso entre los lugareños. Dicen que la comida aquí es deliciosa, sencilla, pero muy decente», contestó el chofer mirándole por el retrovisor. Alexei asintió en silencio, pero su expresión no cambió. No estaba preparado para otra decepción, pero no sabía a dónde ir. Frunciendo ligeramente el ceño, salió del coche. La fría lluvia atravesó su abrigo y se apresuró a entrar en el restaurante para escapar de la humedad otoñal. El interior era acogedor, a pesar de la sencillez del mobiliario. De las paredes colgaban viejas fotografías y en las mesas ardían velas que creaban una luz suave y cálida. Alexei se paseaba entre las mesas, prestando atención a todo menos a la comida. Nada de aquello era para él. Demasiado ordinario, demasiado sin pretensiones. Pero al mismo tiempo, sintió que la tensión de su cuerpo se liberaba un poco. Se le acercó una joven con un sencillo delantal blanco y el pelo rubio pulcramente recogido. Estaba desmaquillada. Tenía los ojos claros y una mirada educada, pero no sumisa. No parecía intentar complacerle. Solo hacía su trabajo. «Buenas noches. ¿Puedo ofrecerle un menú?», preguntó sonriente, pero no demasiado intrusiva. Alexei la miró, sin responder inmediatamente. «Otra camarera», pensó. Asintió ligeramente y dijo con frialdad: «Sí, tráigame un menú». Ella regresó unos minutos después, colocando ante él un mapa antiguo con platos que nunca parecía elegir de buen grado. Todo parecía demasiado ordinario, sin florituras ni nombres complicados. Cuando la camarera le puso delante un plato con una fuente, Alexei no ocultó su disgusto. En el plato había una simple patata con carne, cubierta de salsa espesa. Estaba tan lejos de los manjares a los que estaba acostumbrado
que incluso arrugó la nariz. ¿Es esta su especialidad?, preguntó apartando el plato. Parece comida de pobres. Su voz era sarcástica, y pronunció las últimas palabras con expresión de desprecio. La sala enmudeció al instante. Todas las conversaciones a su alrededor se silenciaron y las miradas de los comensales se volvieron curiosas, sentenciosas. La camarera permanecía inmóvil, con el rostro tranquilo, pero había algo en sus ojos que hizo reflexionar a Alexei. Ella no chasqueó, no puso excusas, solo lo miró con evidente dignidad. Tal vez debería ver esto, señor Orlov, antes de seguir juzgando, dijo, inclinándose ligeramente, y sacó una vieja fotografía de su delantal. Orlov la miró perplejo, pero cogió la fotografía. En ella se veía a una mujer con el mismo plato en las manos, pero sonriendo. Había auténtica alegría en sus ojos. Levantó la vista para ver la reacción de la camarera. «Esta es mi madre», dijo, y su voz se volvió notablemente más tranquila. Ella había inventado este plato y era su orgullo. De repente, un extraño escalofrío recorrió a Alexei. Aquel rostro, aquella mujer, le recordaba a alguien a quien había amado. Se quedó inmóvil, estupefacto. Era la misma mujer que había dejado atrás por su carrera años atrás. Era Hannah, la mujer con la que una vez había compartido sueños. Y ahora, frente a él, estaba su hija. Tal vez su hija. Se dio cuenta de que se había perdido muchas cosas en los años que había dedicado a su carrera y a su ambición. «Es imposible», susurró, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. La camarera lo miró sin juzgarlo, pero había un profundo significado en su mirada. «Esto es de mi madre», repitió. «Estaba orgullosa de esta receta. Fue el último regalo que me hizo, y yo también estoy orgulloso de ella». Alexei la miró a la cara con dificultad. No solo vio ira en sus ojos, sino también dolor. Dolor por el hecho de que ella conociera su pasado, de que hubiera abandonado a su madre y posiblemente a ella. Fue el momento en que toda su confianza se hizo polvo. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Lo único que podía hacer era permanecer en silencio. El silencio entre ellos era intolerable. Alexei se sentó a la mesa, incapaz de apartar los ojos de la fotografía que tenía entre las manos. Todo su mundo, que le había parecido tan estable y predecible, empezaba ahora a desmoronarse como un castillo de naipes. Sabía que en algún momento tendría que afrontar las consecuencias de su elección, pero no pensó que ocurriría en un restaurante tan sencillo y anodino. Él, un hombre de negocios de éxito que siempre había intentado controlar todo lo que le rodeaba, no tenía ni idea de que su pasado le alcanzaría aquí, entre gente corriente, sentada en mesas corrientes. La camarera estaba cerca, esperando a que finalmente pronunciara una palabra. Su calma contrastaba dolorosamente con su caos interior. Alexei levantó los ojos hacia ella. Ella no parecía afligida por su reacción, al contrario, su rostro estaba inmóvil, pero había en ella una sensación de determinación y orgullo. Estaba ante él como un vínculo invisible entre su pasado y su presente. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Alexei, con voz insegura pero insistente. Se daba cuenta de que aquella mujer podía ser su hija, pero le costaba creerlo. Volvió a mirar la fotografía, tratando de encontrar el más mínimo parecido con él, pero no conseguía averiguar qué se lo impedía. «Me llamo María. Soy la hija de Hannah, la misma mujer a la que una vez amaste». «La conociste, ¿verdad?», dijo ella sin levantar la voz, pero sus palabras sonaron como un trueno. Esperó su reacción, preparada para cualquier giro de los acontecimientos,
pero no había ira ni juicio en su voz, solo una tranquila calma. Alexei la miró sorprendido, pero las palabras seguían sin salir. Sintió que su mundo interior empezaba a desmoronarse, como si toda aquella información se hubiera convertido en un pesado peso que no podía soportar. Recordó a Hannah, la hermosa e inteligente mujer con la que una vez había compartido sus sueños. Recordaba sus ojos, su sonrisa, sus conversaciones sobre el futuro, sobre la vida, sobre lo que pasaría después de que él tuviera todo lo que soñaba. Pero habían pasado años desde entonces, y en aquel momento le pareció que todo lo que había conseguido carecía de sentido. María se dio cuenta de su confusión y pareció calmarse un poco. No intentó consolarle con palabras, no intentó decirle lo que él quería oír. En lugar de eso, se quedó en silencio a su lado, dándole tiempo para darse cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Tú no podías saberlo, dijo finalmente Alexei, mirándola a los ojos. Nos separamos de tu madre cuando aún no habías nacido, y yo no sabía que tú existías. María no dijo una palabra, pero su rostro mantuvo una calma infalible. Dio un paso atrás y señaló la mesa de comida. Esta es su receta. Mi madre creó este plato, que se convirtió para ella en un símbolo de lo que había dejado atrás en esta vida. Siempre estuvo orgullosa de él, incluso cuando ya no podía volver a tu vida. Sé que podrías ofrecerme dinero, ayudarme con mi negocio, pero no importa. Este es mi legado, y estoy orgulloso de él. Alexei volvió a mirar la fotografía. Sabía que ella no esperaba arrepentimientos ni peticiones de perdón por su parte, pero la culpa seguía acumulándose en su pecho. Sintió que los viejos sentimientos olvidados y los recuerdos de Hannah volvían a inundarlo todo, y le costó darse cuenta de cuánto tiempo lo había evitado. «Estás diciendo la verdad», dijo, casi sin creerse sus propias palabras. «No sabía que existías, María. Y ahora que has venido, me doy cuenta de lo mucho que he perdido». Ella le miró con una claridad que le dejó atónito. «No espero que me perdones», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Solo quiero que sepas que no he venido aquí por dinero. No quiero tu riqueza. Todo lo que necesito es el reconocimiento de que formaste parte de mi vida, aunque no lo supieras». La tranquila determinación de María dejó una marca en el alma de Alexei. Sintió que tenía que hacer algo. No sabía cómo empezar, qué decir, pero en el fondo se dio cuenta de que aquel encuentro era una oportunidad que no podía desaprovechar. No podía recuperar los años perdidos, pero podía intentar dar un paso adelante. Podía intentar conocer a su hija, entender quién era y lo que había pasado viviendo sin él. «No sé cómo explicarte esto», dijo, levantando por fin la vista. «Pero estoy listo para empezar. No sé qué pasará, pero quiero intentarlo». María no respondió de inmediato. Parecía pensativa, pero luego su rostro se suavizó un poco, asintió y contestó con calma. «No te prometo que vaya a confiar en ti de inmediato, pero estoy dispuesta a intentarlo. Empezaremos con esto». Alexei sintió que una ligereza crecía en su pecho. En ese momento, algo cambió en su interior. Ya no se sentía perdido. Se dio cuenta de que aquel encuentro no había sido casual. Era un acontecimiento que le daba la oportunidad de arreglar algo que había ignorado durante tanto tiempo. Se levanta de la mesa y, un poco vacilante, tiende la mano a María. Ella miró su mano y luego, despacio pero segura, la aceptó. «Empecemos», dijo, y en ese momento, Alexei se dio cuenta de que estaba empezando a tender un nuevo puente, un puente
que podría conducirle a algo que había estado evitando durante tanto tiempo. Habían pasado unos días desde su primer encuentro y Alexei no podía evitar la sensación de que todo su pasado empezaba a cubrirse poco a poco con capas de polvo invisible. Empezó a pensar de nuevo en sus errores, en su relación con Hannah y en lo extraño que había sido acabar en aquel café, con una hija a la que nunca había conocido. Todo lo que había parecido importante antes de aquel día había perdido ahora su valor. Las cuestiones sobre negocios y carrera, que antes habían ocupado todos sus pensamientos, ahora parecían vacías y mezquinas. Volvió a su lujoso despacho, pero no podía concentrarse en los negocios. Una llamada telefónica de un antiguo socio no captó su atención, y todos los documentos que tenía que firmar permanecían sobre su mesa, sin tocar. Toda su energía la consumía un pensamiento: ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin saber nada de María? Aquella tarde la llamó. Hola María, ¿puedo invitarte a cenar? Quiero hablar contigo, de ti, de tu madre y de lo que he echado de menos, dijo Alexei, sintiendo que la voz le temblaba de nerviosismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea y ella contestó: De acuerdo, nos vemos a las 7. Estaré en el café. Alexei colgó el teléfono y se quedó pensativo. Ya sabía que no podía llamar y ofrecer ayuda. Estaba dispuesto a hablar, pero se dio cuenta de que cada palabra que dijera sería sopesada. No esperaba de él más que sinceridad. Cuando llegó al café, María ya estaba sentada en una mesa. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido con pulcritud, y sus ojos miraban al frente, sin miedo ni desagrado. Lo miró con una mirada severa y penetrante. No había deseo de venganza ni tristeza en sus ojos. Simplemente comprendía que tenía que contarle su historia. Quiero que sepas, comenzó sin romper su mirada, que no he venido aquí a esperar nada de ti. No me debes nada. No espero dinero. No espero ayuda. Pero hay algo que debes comprender. Tu familia desempeñó un papel muy importante en la vida de mi madre. Alexei se sentó a la mesa y sintió lo pesada que se había vuelto para él. Era como si su respiración se hubiera detenido. Se dio cuenta de que las palabras de María no eran solo un conjunto de frases. Hablaba de la sombra familiar que siempre había perseguido a Hannah, y tal vez ahora era su momento de averiguar exactamente qué había detrás de su silencio. Sé que mi familia ha sido algo más que un mero observador en este proceso. Ha interferido en nuestras vidas, continuó María. Mi madre no pudo olvidar lo que pasó, y yo tampoco puedo olvidarlo. Alexei sabía que no debía evitar esta conversación, que había evitado la verdad todos estos años. Sabía que había llegado el momento de responder por todo. ¿Estás diciendo que mi familia ha afectado a tu vida? ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó, mirándola intensamente a la cara. Sintió que cada uno de sus pensamientos empezaba a convertirse en silencio. No estaba preparado para oír la verdad, pero se dio cuenta de que no podía apartar la mirada. María hizo una pausa y, acercándose, dijo: A mi madre no se le permitió estar contigo. Todo por lo que pasó fue por culpa de tu familia. La dejó por mí, porque no podía luchar contra las fuerzas que se interponían en el camino de su felicidad. Crecí sola, y te echaba de menos para explicarme por qué su vida era tan difícil. Tú eras la parte que faltaba para que ella pudiera ser feliz. Alexei sintió que el peso de aquella frase le consumía. Bajó la mirada y sus manos se apretaron sobre la mesa. Yo no sabía que mis padres no me lo habían dicho. Hannah se fue, y pensé que era el final. Pensé que me había dejado por su vida. Ni siquiera sabía que esperaba algo más de mí.
María asintió en silencio. No te lo dijo porque esperaba que te dieras cuenta por ti misma. Pero quizás se equivocó al confiar en esas expectativas. Alexei sintió que su mundo se ponía patas arriba. Siempre había pensado que su carrera y su éxito eran lo único que le importaba. Pero ahora, en este momento, se dio cuenta de que había perdido mucho más. Había perdido años sin saber de su hija, sin saber de la mujer que una vez había formado parte de su vida. No puedo devolver el tiempo que ha pasado, dijo, bajando la cabeza. Pero ahora quiero ayudarte, María, si me lo permites. María, tomándose su tiempo, le miró y suspiró. No busco tu arrepentimiento, Alexei. Pero quiero que entiendas que, para mí y para mi madre, eras algo más que una parte de sus recuerdos. Eras alguien que ella perdió. Soy la marca que quedó después de que rompierais. Ahora quiero saber quién eres para mí. Alexei asintió en silencio. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía empezar de nuevo, encontrar el camino hacia su hija, e intentar comprenderla, y, lo que era más importante, comprenderse a sí mismo. No te pido perdón, María, pero estoy listo para seguir adelante, y si tú estás preparada, lo haremos juntos, paso a paso. Quiero formar parte de tu vida, aunque sea difícil. Ella lo miró y algo cambió en sus ojos. No era el perdón, no era el perdón en sí, sino simplemente la decisión de estar a su lado, a pesar de todo. Muy bien, Alexei. Empecemos. Habían pasado varias semanas desde que Alexei y María habían empezado a acercarse el uno al otro. Cada encuentro había sido un reto para ellos, desde las palabras hasta el silencio, desde los amables intentos de entenderse hasta los silenciosos resentimientos que los mantenían separados. Alexei ya no podía ignorar su responsabilidad, y ahora que comprendía al menos un poco lo que tenía que hacer, era importante actuar. Se ofreció a ayudar a María a desarrollar su negocio, un restaurante que no solo era un trabajo para ella, sino también un vínculo con su madre. Quería demostrar que su voluntad de ayudar no era solo un acto de culpabilidad. Creía que si estaba ahí para ella, si empezaban a trabajar juntos, les ayudaría a tender un puente entre sus mundos. María, por su parte, aceptó su oferta, pero con cautela. No estaba preparada para confiar plenamente en Alexei. Sí, le había dado una oportunidad, pero cada palabra que decía, cada mirada que le dirigía, seguía siendo desconfiada. No podía olvidar cuánto tiempo había esperado su madre una simple confesión por su parte, y ahora ella sabía que él tenía mucho que demostrar antes de que ella creyera plenamente en sus intenciones. Hoy debían discutir asuntos importantes para el futuro desarrollo del restaurante. Alexei sugirió que se reunieran en una de las oficinas que utilizaba para sus negocios. La espaciosa y fría sala estaba llena de cristal y hormigón, pero eso no la hacía menos aristocrática. María sintió que aumentaba su ansiedad. Le resultaba demasiado extraño. Estaba acostumbrada a la comodidad de un lugar pequeño, al ambiente que ella misma había creado. Aquí, en el despacho de Alexei, todo era frío e impersonal. Pero se dio cuenta de que tenía que seguir adelante. Cuando llegó, Alexei ya estaba en su despacho, en su mesa, rodeado de carpetas y papeles. Estaba de pie, absorto en su trabajo, y no se dio cuenta de que ella había entrado. El silencio entre ellos era insoportable, y a pesar de todo lo que podría haber dicho, Alexei no sabía por dónde empezar. Quería ser comedido, pero al mismo tiempo todo lo que le preocupaba volvía a lo que aún no habían dicho. María se acercó a la mesa y echó un vistazo a la habitación. Podría haberle dicho enseguida
que no estaba segura de su oferta, que no creía que estuviera realmente interesado en su éxito. Pero se sentó frente a él. «Hola», dijo en voz baja, pero con firmeza. Alexei levantó la vista y la miró a los ojos. Intentó sonreír, pero la expresión de ella no cambió. Había una preocupación en sus ojos que no pudo ignorar. «Hola», respondió, sentándose de nuevo a la mesa. «Me alegro de que hayas venido. Tenemos que hablar de planes de futuro, pero entiendo que estés preocupada». María guardó silencio. Su mirada seguía seria. Alexei sintió que esperaba de él algo más que una simple propuesta de negocios. Esperaba honestidad, franqueza, pero él no sabía cómo expresarlo adecuadamente. «Probablemente pienses que no he venido aquí solo para ayudarte con tus negocios», dijo él, observando la reacción de ella. «Sé que mis intenciones te hacen dudar, y no pasa nada. No puedo arreglarlo todo de inmediato. No puedo recuperar los años que me he perdido, pero al menos quiero empezar con algo real». María lo miró, y su rostro, aunque serio, se suavizó ligeramente. «Dices que quieres ayudar, pero te das cuenta de que no se trata solo de dinero y contratos, ¿verdad?». Su voz era tranquila pero decidida. «Se trata de recuperar la confianza. Se trata de recuperar lo que se ha perdido, y no estoy seguro de que estés preparado para ello». Alexei estaba preparado para su respuesta, pero en el fondo esperaba más. Esperaba que al menos intentara ser más abierta, pero en lugar de eso, sus palabras se encontraron con una frialdad con la que ya se había topado antes. Sentía que no merecía su confianza, y le costó darse cuenta. «Estoy preparado para esto, María, pero me doy cuenta de que no puedo pedirte que confíes en mí. Tengo que demostrártelo con hechos, y si tú quieres, empezaré por ahí, por estar a tu lado, por trabajar juntos como socios. Quiero que creas que no voy a dejarte a medias, como hice con tu madre». Ella vaciló, y algo parecido a la duda brilló en sus ojos. «Es complicado, Alexei», dijo al fin, sin ocultar su dolor. «Quieres que crea que vas a cambiar. Pero no puedo olvidar cómo te esperó mi madre, cómo creyó que vendrías. Y cuando no viniste, su mundo se hizo añicos. No pudiste protegerla, y ahora quieres ser parte de mi vida. ¿Quieres que te crea?». Alexei sintió que se le estrujaba el corazón al oír esas palabras. Ella tenía razón. No podía arreglar su dolor, y no podía borrar todos los años en los que no había estado a su lado. Pero sabía que si no empezaba a hacer algo ahora, también perdería esa oportunidad. «No te pido perdón», dijo, sosteniéndole la mirada, «pero estaré a tu lado. Haré lo que haga falta para recuperar lo perdido. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por ello». María le miró, y había algo inesperado en su mirada. No era perdón total, pero tampoco rechazo. Era el primer paso para empezar a construir algo real, y aunque Alexei sabía que sería un largo camino, ahora sentía que no estaba solo. «De acuerdo», dijo ella con voz más suave. «Empecemos por aquí». Aunque los dos se dieron cuenta de que habría muchos pasos difíciles por delante, en ese momento, Alexei sintió que por fin empezaba a moverse en la dirección correcta. Pasaron unas semanas más, y aunque Alexei y María empezaron a trabajar juntos, seguía existiendo entre ellos un frío muro de desconfianza difícil de derribar. Alexei visitaba su restaurante a menudo, ayudaba a organizar eventos y a ampliar la carta, pero ella seguía sin abrirle su alma. A veces sonreía, a veces hablaba de negocios, pero su mirada seguía siendo recelosa, como si todo lo que hiciera fuera pura cortesía forzada. No podía olvidar cuántas veces su madre
Había esperado algo de él que nunca llegaba. Alexei se dio cuenta de que sus sinceros esfuerzos no podían sustituir de inmediato los años que había perdido por no estar a su lado, pero estaba dispuesto a seguir adelante a pesar de su frialdad, a pesar del dolor que claramente sentía. Ya no era el tipo de hombre que esquivaba las preguntas difíciles, y ahora, en su vida, cada momento que pasaba con Mary era un importante paso adelante. Ese día, decidió hacer algo que generara confianza en su corazón. Sabía que ella estaba preparada para un cambio, pero necesitaba sentir que él la comprendía, que no era solo una parte de su pasado, sino una parte de su presente. Llegó al restaurante justo cuando ella estaba a punto de cerrarlo por la noche. Las paredes del café, envueltas en la noche, creaban una atmósfera acogedora, y Alexei se dio cuenta de lo acogedor que se volvía el lugar cuando oscurecía. María quería hablar contigo, dijo, acercándose al mostrador donde ella se disponía a ordenar las facturas. Ella levantó la vista, con un ligero recelo en los ojos, pero no dijo nada. Sus labios apenas temblaron en una leve sonrisa, pero su rostro permaneció cerrado. Sé que trabajamos duro, y comprendo que no puedas confiar en mí de inmediato, pero para mí es importante que sepas que estoy dispuesta a compartir contigo algo más que mis asuntos. Quiero que sepas que comprendo lo difícil que es esto para ti. María permaneció inmóvil, pero sus palabras la conmovieron. El mismo dolor genuino que no había desaparecido en todo este mes reapareció en sus ojos. Hizo una pausa y con cautela se acercó a la mesa y se sentó. «Quieres que te crea, pero no puedo abrirte mi vida, Alexei. No entiendes lo duro que es saber que formaste parte de su vida y que luego desapareciste, dejándome con preguntas y resentimientos». Alexei sintió que se le oprimía el pecho. No sabía cómo expresar el dolor que sentía al darse cuenta de que se había perdido tanto tiempo, pero algo en su interior le decía que ahora, en este momento, podía marcar la diferencia. Quizás era aquí, entre estas cuatro paredes, donde por fin podría responder a las preguntas que le atormentaban no solo a él, sino también a ella. «Sé que no puedo deshacer todo lo que ha pasado», dijo en voz baja, suavizando la voz, «pero quiero empezar. Quiero que entiendas que no estoy aquí solo para ayudarte con tus asuntos. Estoy aquí para conocerte, para saber quién eres, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para asegurarme de no volver a perderte». María levantó los ojos y lo miró. Había miedo en su mirada, pero también algo que le hizo creer que su corazón estaba dispuesto a abrirse. Respiró hondo. «Nunca me has visto, Alexei. Solo me veías como una prolongación de tu amor perdido. No sabías cómo era yo en realidad, y no podías entender cuánto me preocupaba por mi madre cuando no estaba contigo». Alexei sintió que cada una de sus palabras resonaba en su alma. Sabía que no lo decía por rabia, sino por dolor. No podía dejarla sin respuesta. «Quiero verte, María. Quiero entender quién eres. Quiero que seas capaz de verme, no como alguien que te debe algo, sino como alguien que está dispuesto a estar a tu lado por mucho que confíes en mí». Ella lo miró en silencio, y algo que podrían haber sido lágrimas brilló en sus ojos, pero las contuvo rápidamente. «No sé si puedo confiar en ti, Alexei, pero quizá podamos empezar trabajando juntos. Será más fácil». Se sintió aliviado, aunque sabía que aquello no había hecho más que empezar. No sabía cuánto tiempo tardarían en construir una relación, pero estaba dispuesto a estar ahí, paso a paso, ayudando a María a avanzar. «De acuerdo», dijo, sintiendo que su corazón se llenaba de determinación. «Estoy preparado.
Empezaremos con esto. Pero en ese momento su mirada se deslizó más allá de su rostro y se detuvo en una vieja fotografía colgada en la pared. Mostraba a Hannah, con una sonrisa en la cara y una mirada de esperanza. La fotografía parecía un puente entre el pasado y el presente, y de pronto se dio cuenta de que ya estaba preparado para enfrentarse a las sombras que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Quiero volver a verla, dijo en voz baja. Quiero darme cuenta de lo que he perdido y de quién era yo para ella. Todos formábamos parte de esa historia y ahora quiero formar parte de la suya. María lo miró y su rostro se suavizó un poco. ¿Quieres conocerla, mis recuerdos?, dijo, sin ocultar una leve sonrisa. Pero primero, empecemos por lo que tenemos ahora, lo que tenemos por delante. Él asintió, dándose cuenta de que solo era el primer paso, pero a pesar de todos los obstáculos, sabía que paso a paso podrían encontrarse. A partir de ese momento, Alexei decidió que no iba a dejarla marchar, y pasara lo que pasara, estaba dispuesto a llegar hasta el final,